Queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas en la fe, un gusto volver a saludarles y estar nuevamente con todos ustedes. Como ya venimos haciendo en estos últimos meses regularmente, hoy sábado 11 de noviembre de 2023 a las 10 de la mañana, vamos a llevar a cabo esta reunión cristiana virtual para desarrollar el tema bíblico. La verdad bíblica de la resurrección difiere de lo que enseñan los testigos de Jehová. En esta ocasión he visto la necesidad de desarrollar este tema por algunas cosas que he podido ver en la página oficial de los testigos de Jehová sobre este asunto. Creo que lo que ellos están enseñando sobre esta doctrina bíblica tan importante se va alejando cada vez más de lo que realmente enseña la Biblia. Y por eso creo que como cristianos teócratas que manifestamos públicamente nuestra lealtad incondicional a la Biblia como base única de nuestra doctrina, y dado que quien les habla ha salido de los testigos de Jehová hace varios años atrás, veo la necesidad de aclarar este asunto, enseñar cuál es la verdad bíblica de esta doctrina de la resurrección, que es la que realmente enseña la palabra de Dios, la Biblia, y que lamentablemente cada vez que pasan los años, los testigos de Jehová se van alejando más y más de lo que enseña la Biblia al respecto, prueba indiscutida de su profunda corrupción espiritual y de su cada vez mayor oscuridad espiritual, donde cada vez dicen mayores disparates, mayores contradicciones con la Biblia en todo lo que tiene que ver con sus doctrinas y enseñanzas. Lamentablemente, los testigos de Jehová, debido a su profunda corrupción espiritual, están enseñando últimamente una serie de mentiras que solo provocan caos, confusión, engaño a la gente sincera que definitivamente desea acercarse a Dios y sobre todo le causa un daño irreparable a la adoración pura, la adoración verdadera que establece la palabra de Dios, porque esta adoración queda profundamente desprestigiada cuando quienes han afirmado públicamente durante décadas, como en el caso de los testigos de Jehová, que ellos son supuestamente el pueblo de Dios, cosa que ya hemos demostrado en este canal por la evidencia histórica y bíblica de que desde 2014 ellos han perdido el favor divino, no nos cabe mayor asombro que ver esta deriva antibíblica y apóstata en la que están inmersos los testigos de Jehová desde 2014 hasta el día de hoy. Y hoy vamos a demostrar que su enseñanza respecto a la resurrección cada vez se va alejando más de lo que dicen las escrituras. Pero para poder desarrollar este tema bíblico, como es costumbre entre nosotros, vamos a comenzar esta reunión con una oración a Jehová. Previamente entonaremos el cántico número 102. Eh, Quisiera también añadir que le voy a pedir disculpas a algunos de ustedes porque sé que me escriben en la caja de comentarios algunas dudas y temas bíblicos que todavía tengo pendiente para hacer en vídeos como estos y aclarar lo que es la doctrina que como cristianos teócratas entendemos y creemos que está fundamentado en la Biblia. Ya algunos de ustedes me habéis preguntado cuestiones sobre el año 2034, los dos testigos que aparecen en el libro de Apocalipsis o incluso el bautismo cristiano. Todo esto lo voy a ir explicando en diferentes discursos, solo que bueno, a veces la disponibilidad de tiempo no me acompaña como quisiera, pero lo tengo pendiente para desarrollar, ¿ok? Les agradezco mucho su paciencia y su espera. Bueno, pues vamos a, sin mayor demora, a entonar el cántico asignado para esta ocasión, que es el número 102, que lo podemos encontrar en el volumen 3, cántico 102, el gozo de la resurrección. Ojos secos. No sé por qué algunos cánticos están incluidos con anuncios publicitarios. Sinceramente, los vídeos no están siendo monetizados,
pero probablemente la Watchtower de los Testigos de Jehová ha debido de hacer algún tipo de reclamación, porque su único deseo es entorpecer esta adoración pura que estamos llevando a cabo, y probablemente esa sea la razón verdadera por la que aparecen anuncios indeseables de índole comercial en los vídeos de los cánticos. Pero bueno, vamos a entonar el cántico 102, el gozo de la resurrección. Lázaro dormía en la tumba fría, como sus hermanas lloraban por él. Si hubiera llegado antes Cristo allí, Lázaro pudiera todavía vivir. En la tumba Cristo entonces gritó: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro oyó, aunque envuelto en telas, él se levantó. ¡Oh, qué regocijo! A todos llenó. Los que acompañaban de cerca a Jesús se desconsolaron cuando éste murió. Lo enterraron tristes y con gran dolor. De sus corazones se apagó el fulgor, mas la muerte nunca desafió a Dios, pues él en 3 días lo resucitó. Grande el regocijo que vino después, la resurrección Dios la hará realidad. La muerte nos vino al pecar Adán, pero por el Cristo hay resucitar. Los que muertos yacen le oirán clamar, saldrán a su tiempo y vida tendrán. Ante el trono blanco se les juzgará por lo que habrán hecho bajo el reino ya. Si el nombre en el libro de la vida está, en la tierra siempre en paz vivirán. Muy bien, pues vamos a orarle a Jehová nuestro Dios para pedirle su bendición.
Bendito Padre Jehová, nuestro Dios, queremos dirigirnos a ti a través de tu Hijo Jesucristo, el Redentor que has puesto entre tú y todos los seres humanos, el mediador que tú has puesto entre tú y tus hijos espirituales, los ungidos, para poder dirigirnos a ti y ser escuchados ante ti. Y queremos pedirte, por favor, tu Espíritu Santo para que en esta ocasión nos ayudes a comprender una doctrina y una enseñanza bíblica fundamental para la fe cristiana, tal y como es la resurrección de los muertos. Una enseñanza claramente explicada por tu Hijo Jesús en los santos evangelios y que hoy conviene examinar con más atención que nunca, más aún cuando vemos a muchos grupos religiosos de la cristiandad apóstata enseñar falsedades sobre esa doctrina, pero peor aún, ver cómo los testigos de Jehová, que enseñaron por mucho tiempo ciertas verdades sobre esta doctrina, hoy vemos espantados en su propia página web cómo enseñan falsedades descaradas y mentiras perversas sobre esta doctrina, demostrando así su apostasía y su alejamiento de estas verdades bíblicas. Todo ello prueba su profunda corrupción espiritual, que fue la base judicial que tú determinaste para rechazarlos y retirar tu favor de sobre ellos desde el año 2014 hasta el día de hoy. Y sabemos por la evidencia de los hechos históricos que los cristianos teócratas, aquellos cristianos que tienen a la Biblia como su única y máxima autoridad, tenemos tu santa bendición. Por eso, por favor, guíanos para que podamos dar el verdadero alimento espiritual en este discurso, para que todos aquellos que realmente aman tu santa palabra, aman a tu Hijo y también a ti, bendito Dios, puedan fortalecer su fe, alimentarse de estas aguas puras de la verdad bíblica y de esta forma podamos tener una buena relación contigo, sabiendo que conocemos con exactitud la esperanza que tú prometes. Bendito Padre, escucha esta oración, te suplicamos el perdón por nuestras faltas y errores, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, pues comencemos. La verdad bíblica de la resurrección difiere de lo que enseñan los testigos de Jehová. Bueno, vamos a matizar algunos aspectos importantes para poder comenzar la explicación en este discurso bíblico sobre esta doctrina. Para comenzar, quiero señalar que la resurrección celestial que enseñan los testigos de Jehová respecto a los ungidos es absolutamente correcta, como al menos hasta de momento la están enseñando. El punto está que su apostasía, su enseñanza falsa, tiene que ver con la resurrección terrenal. Y no es porque no haya una resurrección terrenal. Efectivamente, la Biblia habla de una resurrección terrenal que va a ocurrir durante los 1000 años del reino de Cristo. Efectivamente, eso está corroborado porque el propio Cristo, así como otros profetas del pasado del Antiguo Testamento, también llevaron a cabo resurrección de muertos aquí en la tierra. Así que es una doctrina bíblica fundamental, indiscutida, que no tiene mayor confusión. Es fácil de entender para todos nosotros. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues bien, les voy a explicar brevemente. Resulta que hace unos días atrás, observando la página web de los Testigos de Jehová, www.jw.org, vi un vídeo que creo que no merece ni la pena que les diga el título. Probablemente si ustedes están al día con los vídeos que publica esa página web, sabrán a cuál me refiero. Y cuando el señor, que es uno de los representantes de la sede mundial de los Testigos de Jehová y en Estados Unidos, empezó a hablar sobre la cuestión de la resurrección, dijo algo que me escandalizó profundamente y que fue la causa principal por la que decidí publicar este discurso bíblico. En realidad, el canal de YouTube Teocracia Triunfante ya ha explicado en los vídeos que se desarrollaron en el año 2016 cuál es la explicación bíblica sobre esta doctrina de la resurrección de los muertos. En tal sentido, no tendría, digamos, mayor urgencia de mi parte para publicar esto. Sin embargo, lo que escuché de este señor de los Testigos de Jehová de la sede mundial me escandalizó tanto que creo necesario hacer este vídeo. No le voy a dar más vueltas. El hombre dijo, entre otras cosas, y la verdad es que esto no es algo nuevo, esto es algo que los Testigos de Jehová vienen enseñando en las últimas décadas,
lo cual es antibíblico, que van a resucitar miles de millones de personas. Y ponen ejemplos de personas que, bueno, han pertenecido a ejércitos militares del pasado, a grandes gobernantes, etcétera, etcétera. Em, Su idea de la resurrección es que va a resucitar básicamente toda la humanidad que ha muerto en siglos y en milenios pasados, y que ahí se va a hacer el juicio, ¿no? Sobre los que deben de resucitar y no. Realmente colocan a aquellos que no van a resucitar, es decir, aquellos que cometieron pecados graves y murieron en esa condición, conociendo la voluntad de Dios y aún así pecaron gravemente contra Dios, son los que efectivamente, como enseña la Biblia, no van a resucitar, pero en realidad es un grupo relativamente reducido. Ejemplos de ellos son los fariseos del tiempo de Jesús, Judas Iscariote que traicionó a Jesús, entre otros, ¿no? Personajes que la Biblia deja muy claro que no van a resucitar por sus graves pecados antes de morir, aún conociendo la voluntad de Dios. Pero lo cierto es que los testigos de Jehová, que ya llevan décadas enseñando la falsedad de que miles de millones de personas van a resucitar, a eso se le añade otra cosa escandalosa. Uno de ellos dijo que si nos imaginábamos que en el nuevo mundo, en el paraíso, resucitara, por ejemplo, un kamikaze japonés de la Segunda Guerra Mundial. Sencillamente cuando escuché aquello no pude seguir soportando tremenda apostasía. Tuve que cerrar el vídeo y cerrar la página web. No pude seguir escuchando semejante asquerosidad. Pensar que un terrorista, una persona que puede estar profundamente cegada con su ideología, pero no deja de ser un terrorista, que violando todas las leyes internacionales de la época, de los años 40, se inmola por su emperador en ese tiempo, el emperador japonés, pensando que era un dios. Y para ello se suicida estrellando su avión de guerra, su avión de combate contra un barco de guerra de la Marina estadounidense, lo cual es un acto de terrorismo, es un acto ilegal de guerra, lo cual en los juicios de Nuremberg, cuando los aliados juzgaron a los derrotados después de la Segunda Guerra Mundial, se demostró que ese tipo de actos son violatorios de las leyes internacionales de la guerra. En la guerra no todo está permitido, entre ellos ese tipo de actos tan bárbaros y tan salvajes. Constituyen crímenes contra la humanidad. Pensar que una persona así puede resucitar me parece profundamente escandaloso y creo que hay que denunciarlo. Pensar que un kamikaze japonés de la Segunda Guerra Mundial amerita ser resucitado ante tremendo acto de brutalidad equivale a decir que Adolf Hitler también podía resucitar, o que Joseph Mengele, el ángel de la muerte, ese guardián de las SS, de los paramilitares nazis de la Segunda Guerra Mundial, que experimentaba con vidas inocentes, torturándolas y mutilándolas hasta matarlas, así por cientos de miles de víctimas en los campos de concentración como el de Auschwitz, donde este Joseph Mengele participaba. O sea, me parece increíble, o sea, no puedo concebir en mi conciencia cristiana y con el conocimiento de las escrituras que tengo, que Jehová y su Hijo Jesús resuciten a este tipo de excrementos humanos, porque no se les puede llamar ni siquiera humanos. El desprecio por la vida humana, el odio brutal que sentían, era tan furibundo que es imposible que un Dios de amor pueda resucitar a alguien tan abyecto, tan degenerado y tan sanguinario como este tipo de personajes. Lo curioso es que cuando este señor de la sede mundial de los testigos de Jehová puso el ejemplo del kamikaze, es curioso porque está hablando en un contexto de los años 40 del siglo XX en el que ya habían testigos de Jehová en el Japón en ese tiempo. Es decir, en ese tiempo ya las enseñanzas del juez Rutherford, segundo presidente de la Watchtower, ya estaban extendidas en muchos países del mundo, entre ellos el Japón. Y ciertamente muchos japoneses sabían de la existencia de los testigos de Jehová en ese tiempo. Recuerde usted que los testigos de Jehová son conocidos con este nombre desde 1931. Y hablamos que la Segunda Guerra Mundial ocurrió desde 1939 hasta 1945. Así que efectivamente los japoneses en líneas generales conocían la existencia de este grupo religioso y de sus enseñanzas. Quizás
vamos a dar el beneficio de la duda, no al nivel que hoy tenemos de conocimiento sobre las doctrinas de los testigos de Jehová, pero sin duda no eran desconocidas. Y sin duda ya los testigos de Jehová en plena Segunda Guerra Mundial estaban siendo muy conocidos por su neutralidad en cuestiones de la guerra. Así que una persona que conoce y que tiene conocimiento de que realmente la Biblia condena el suicidio, que la Biblia condena la guerra, el asesinato a otros seres humanos, y que aún conociendo esto decide inmolarse, suicidarse a través de un combate, de un avión de combate, para estrellarse contra un avión, contra un barco de guerra estadounidense, ese acto de brutalidad y de desprecio por la vida humana está en absoluta oposición a lo que enseña la Biblia, y Jehová Dios y su Hijo Jesús no pueden resucitar a una persona de ese calibre. Es imposible. Lo voy a demostrar con todos los textos bíblicos que vamos a leer a continuación. ¿Usted se imagina que Jehová Dios y su Hijo Jesucristo resucitaran a Adolf Hitler o a Joseph Stalin, el líder de la Unión Soviética? Hitler de Alemania y Stalin de la Unión Soviética fueron los dos más grandes asesinos de todo el siglo XX. Con su dirección en la guerra, con su odio propagado a través de los organismos del Estado que ellos manejaban, provocaron el asesinato y la muerte de millones de sus conciudadanos. Personas que están profundamente dominadas por Satanás. En esas condiciones es absolutamente imposible que Jehová Dios y su Hijo Jesús las resuciten. Por menos, los fariseos fueron condenados a no resucitar. Y digo por menos porque los fariseos, ¿cuál fue su pecado más grave? Según las Escrituras, rechazar al Hijo de Dios y conspirar para matarlo. Y vamos a dar el beneficio de la duda de que también otros muchos judíos de su tiempo murieron a manos de estos corruptos líderes religiosos judíos de ese tiempo. Pero aún así es imposible pensar que superaran a los crímenes tan detestables de Hitler y de Stalin, ¿no es cierto? Cualquier persona en su sano juicio podría entender esta lógica aplastante. Si los fariseos, por menos, fueron condenados por el propio Cristo a no resucitar, ¿cuánto más estos grandes genocidas de la historia? Pero es que hay más. La Biblia deja claro que aquellos que trabajan directamente a favor de los intereses políticos para cometer cosas antibíblicas, como el asesinato, claramente no van a resucitar. Y que este señor de la Watchtower diga que un kamikaze japonés puede resucitar es cuanto menos la peor de las apostasías que vengo escuchando de esa gente. Bueno, de hecho, vengo escuchando durante muchos años muchas apostasías de parte de ellos, pero no sé cuál de ellas será más escandalosa. Sin duda esta que les estoy contando me parece sumamente perturbadora. Demuestra, por lo tanto, que es una organización profundamente corrompida, que cada vez está más alejada de Dios y de su Hijo Jesús, y cada vez se va pareciendo más a la personalidad y al modo de pensar de Satanás el diablo. Por supuesto que a Satanás el diablo le encantaría que los grandes asesinos de la historia humana resucitaran. ¿Para qué? Para volver a seguir cometiendo ese tipo de actos. Lo peor de todo es que los testigos de Jehová hoy día enseñan que los muertos, cuando resuciten, van a resucitar con los mismos odios y maneras de pensar del pasado. Prueba de ello es que cuando hablaba de este famoso kamikaze japonés, decía que, imagínese, decía este señor, tener que enseñarle a esta persona que el emperador japonés no era un dios, que tiene que aprender la verdad bíblica, etcétera, etcétera. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que una persona resucite en el nuevo mundo con los mismos odios, fanatismos y creencias del pasado, cuando la Biblia enseña todo lo contrario? Y lo voy a demostrar ahora. Entonces, es tal la cantidad de enseñanzas falsas y apóstatas que esta gente está enseñando que realmente perturba la conciencia de un verdadero cristiano, y por eso se da la necesidad de hacer este tipo de vídeos y este tipo de discursos para que los verdaderos cristianos estén alerta y se protejan de este tipo de enseñanzas falsas. Por ejemplo, acompáñenme por favor a lo que dice el texto bíblico de Primera a los Corintios, capítulo 6.
¿Vale? Vamos a leer, por favor, primero a los Corintios, capítulo 6, versículo 9 y 10. Mire, este texto bíblico es muy importante que lo leamos porque nos va a ayudar a entender quiénes son los que tienen derecho a resucitar y quiénes no. Primero a los Corintios 6, 9 y 10 dice la palabra de Dios, que ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se extravíen, ni fornicadores, ni idólatras, ni adúlteros, ni hombres que se tienen para propósitos contranaturales, ni hombres que se acuestan con hombres, ni ladrones, ni personas dominadas por la avidez, ni borrachos, ni injuriadores, ni los que practican extorsión, heredarán el reino de Dios. La Biblia es absolutamente clara. El reino de Dios, como lo deja claro la Biblia, es ante todo ese gobierno celestial, conformado por el propio Jesucristo y sus 144.000 cristianos santos que han sido resucitados porque fueron engendrados con la esperanza celestial para poder vivir en los cielos. Pero el reino de Dios que conforman este grupo que estoy mencionando, también está conformado por sus súbditos, aquellos que van a vivir en la tierra y que van a ser los gobernados por este reino de Dios. Así que estas palabras de la Biblia aplican a todos, tanto a los ungidos como a las personas que van a vivir en la tierra, porque está hablando del reino de Dios. En realidad, es cierto que las palabras de Pablo fueron escritas a cristianos ungidos de la congregación de Corinto en su tiempo, pero está dejando claro cuál es la norma de conducta que Dios aprueba. Es una norma de conducta que también viene reflejada en la ley de Moisés, una ley que dejaba muy claro que determinados actos, por ejemplo, sexuales e inmorales, Dios los rechazaba de plano, y la persona quedaba en una condición de inmundicia y por lo tanto desaprobada por él. Entonces, Dios no cambia. En toda la historia, Dios ha mostrado cuál es su verdadera forma de pensar. Y él deja muy claro que bajo el reino suyo, porque habla del reino de Dios, es decir, es un reino que está ejercido por el propio Cristo como rey de ese reino y sus 144.000 coherederos. Pero al fin y al cabo es un reino que Dios dirige, es un reino que va a seguir la voluntad de Dios. Entonces, la voluntad de Dios, como dicen estos versículos que hemos leído, determina que hay una serie de personas que no van a poder vivir en ese reino, mientras en esta vida de ahora, en esta vida bajo este sistema imperfecto en el que vivimos, cometan este tipo de actos. Y alguien podrá decir, sí, pero si no conocieron la palabra de Dios, aún tienen derecho a resucitar. Yo les pregunto, ¿qué texto de la Biblia enseña eso? ¿Hay algún texto de la Biblia que enseñe que personas que no han conocido a Dios y practiquen estas cosas graves puedan resucitar? Ciertamente no hay ningún texto bíblico que lo mencione. Más bien toda la evidencia bíblica demuestra lo contrario. Por eso es que decimos que los testigos de Jehová están enseñando una mentira y una falsedad respecto a quienes van a resucitar aquí en la tierra, en cuanto a los que no han conocido a Dios, porque esto es una cosa bastante delicada. La Biblia es muy clara. No heredarán el reino de Dios ni los fornicadores. Alguien dirá, bueno, si fuera por los fornicadores, ¿quién va a resucitar? Bueno, ciertamente hoy día la fornicación es muy extendida y también lo ha sido en el pasado. Eso es cierto. Ha habido muchísimas personas a lo largo de distintas generaciones humanas que han caído en este pecado grave de la fornicación. Eso es cierto. Pero es que la Biblia deja claro que no van a resucitar los que forniquen. No van a resucitar. Es que yo no lo estoy inventando, es que lo dice la palabra de Dios. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se extravíen, dice Pablo, no se dejen engañar. Ni fornicadores. O sea, toda persona que haya conocido o no haya conocido la palabra de Dios, pero haya cometido este pecado grave, la fornicación, no tiene derecho a resucitar. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de un pecado leve, estamos hablando de pecados graves. La Biblia deja muy clara esta diferencia entre pecados leves y pecados graves. Los pecados leves son pecados que Dios perdona por la ignorancia, por desconocimiento, por debilidad, pero son pecados leves que según la Biblia no ofenden a Dios al grado como sí lo hacen los pecados graves. Pecados graves son un ejemplo muy claro estos versículos que estamos leyendo.
Por ejemplo, la fornicación. Son pecados tan graves que incluso dentro de la institucionalidad de la congregación cristiana, el miembro de la congregación cristiana, el cristiano en cuestión puede ser expulsado si no se arrepiente por cometer este pecado. Entonces imagínese una persona que muere habiendo llevado en su vida este tipo de prácticas. Definitivamente no amerita resucitar, porque la Biblia deja claro que quienes son fornicadores no heredarán el reino de Dios. Tampoco los idólatras. ¿Cuántos en la historia humana han idolatrado? Pero también tenga usted en cuenta algo. Es cierto que, por ejemplo, en muchas culturas antiguas, muchos pueblos antiguos han idolatrado a sus dioses, pero no todos sus miembros realmente lo hacían. Quizás algunos que estaban cerca, ¿no?, a esos líderes religiosos, sacerdotes, druidas, hechiceros, quien fuera, participaban en estos actos de idolatría, pero no todo el mundo lo hacía. Dios sabe perfectamente quién en el pasado ha cometido alguno de los pecados graves por los cuales no ameritaría resucitar. Si hubo una persona en el pasado que cometió el pecado grave de la idolatría, no va a resucitar así no haya conocido la palabra de Dios, porque los pecados graves sentencian a la persona a muerte eterna. Eso es así, eso es una enseñanza bíblica absolutamente clara, y el que enseñe lo contrario está enseñando cosas antibíblicas que constituyen apostasía. Entonces la Biblia es muy clara. El apóstol Pablo hasta lo dice con expresión, ¿no? Dice que ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se extravíen, no se dejen engañar. Entonces, Pablo es muy claro, muy tajante. Dice, los fornicadores, los idólatras, no heredarán el reino de Dios. Hayas conocido o no hayas conocido la palabra de Dios, no van a heredar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo en su carta a los romanos dejó claro que todas las personas, independientemente de que hayamos conocido la voluntad de Dios o no, todos tenemos una conciencia y todos en el fondo de nuestro corazón sabemos que fornicar está mal, que idolatrar está mal, que el asesinato está mal. Entonces, cuando uno llega a traspasar esos límites, uno sabe que está cometiendo un pecado grave. Y en consecuencia no hay excusa de decir, es que nadie me enseñó con la Biblia. No hay excusa, señores. La persona que comete esto, haya o no haya conocido la palabra de Dios, no va a resucitar. Entonces, señores testigos de Jehová, no mientan, no engañen a la gente, no esparzan mentiras antibíblicas y apóstatas, como decir que miles de millones van a resucitar. Bueno, perdónenme, la cantidad no la saben ustedes, que por cierto se han equivocado en innumerables entendimientos bíblicos. La cantidad solo lo sabe Dios. Pero es que la Biblia es muy clara. La resurrección no es para la gran mayoría. La resurrección en realidad es para la gran minoría. Porque la mayoría de los seres humanos que sabemos, al menos hasta por deducción lo sabemos, que muchos han caído en alguno de estos pecados, no van a resucitar. Ha habido otros muchos que no han cometido estos pecados graves y evidentemente van a resucitar. El punto está en que quienes van a resucitar de entre los injustos, de entre los que no conocen a Dios, aquellos que no cometieron pecados graves en su vida. Esos son los que van a resucitar. Primero habrá en la tierra una resurrección de justos, de aquellos que murieron fieles a Dios, como lo menciona la Biblia, personas fieles como Abraham, Isaac, Jacob, y piensa que esas personas, por ejemplo, no tenían Biblia, no tenían Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura comenzó a escribirse desde los días de Moisés, por lo menos más de 1000 años después de los días no, 1000 años no, pero sí 700, 800 años después de Abraham. Entonces, no hay excusa para decir no conocían la Biblia. Es que la conciencia humana es muy importante. Entonces, definitivamente la persona que haya cometido crueldades, pecados graves, así no haya conocido la palabra de Dios, no va a resucitar, porque su conciencia ante todo es un juez que le avisaba de que había cosas que no debía de hacer, y si aún así las hizo, no va a resucitar. Pero aún así vamos a examinar la evidencia bíblica para dejar esta idea muy clara. También, además de los idólatras, dice los adúlteros, ni hombres que se tienen para propósitos contranaturales, ni hombres que se acuestan con hombres. Aquí parece ser que Pablo hace alusión a dos tipos de homosexuales. Por un lado, los homosexuales
que hacen, digamos, el papel de activo, porque los llama que tienen para propósito contranatural, son los que, digamos, tienen el acto sexual con otro hombre, y luego está el otro tipo de homosexual, dice hombres que se acuestan con hombres, es decir, el que recibe el acto sexual del otro, el que se le conoce como el pasivo. Entonces, miren la Biblia cómo es de clara, los homosexuales no resucitarán. Los homosexuales no resucitarán a menos que antes de morir dejen ese tipo de conducta y demuestren arrepentimiento. Y eso sin importar si ha conocido la Biblia o no. Porque inclusive todos los homosexuales, así se autoengañan a sí mismos pensando que eso no es nada malo, en el fondo de sus conciencias, conciencias que tenemos dadas por Dios, sabemos que esos actos están mal. Ellos también lo saben. Entonces, si aún así ellos sabiéndolo practican eso, saben perfectamente que se están sentenciando a muerte eterna. Esto es así de serio, señores. O sea, aquí no es decir, bueno, pequemos alegremente, porque, bueno, vamos a tener una resurrección, pero ¿qué clase de frivolidad es esa, por el amor de Dios? Pero ¿en qué cabeza cabe que Dios va a resucitar alegremente a cualquiera? Entonces, ¿dónde está el demostrar fe, obediencia, el demostrar una buena conducta? Y está bien, hay personas que no han conocido la palabra de Dios, pero aún así tienen conciencia para saber que pecados graves no deben de cometer. Pecados leves, bueno, es que todos somos imperfectos. Dios eso lo comprende perfectamente. Somos imperfectos y pecados leves podemos cometer equivocadamente. ¿Cuáles son pecados leves? Un enojo, un enfado, una mala palabra, una frustración, una conducta equivocada. Esos son pecados leves. Pero los pecados graves que la Biblia dice tajantemente que quienes lo cometan no heredarán el reino de Dios, pues lógicamente no van a resucitar. O sea, no podemos enseñar apostasías ni falsedades, ni ladrones, ni personas dominadas por la avidez, ni borrachos, ni injuriadores, ni los que practican extorsión heredarán el reino de Dios. Por ejemplo, hay delincuentes que practican la extorsión, ¿no es cierto? Bajo amenazas de violencia, de atentar contra la vida, de causar grave perjuicio al semejante, le obligan a recibir una cuantía económica, eso es la extorsión. Otros, los ladrones, los que roban, ¿no? Las personas dominadas por la avidez, personas que son codiciosas y hacen lo que sea por la codicia, los que se emborrachan. Bueno, usted quizás diga, bueno, ¿cuántos borrachos yo conozco en mi barrio? Pues no van a resucitar. Si siguen así y no se arrepienten antes de morir, y ojo que no hay necesidad de que conozcan la palabra de Dios, es decir, si no quieren hacer caso a sus conciencias que Dios les ha dado y persisten en ese camino terrible de la borrachera, no van a resucitar. No van a resucitar, la muerte va a ser eterna. Es que el concepto que enseñan los testigos de Jehová de la resurrección es diametralmente opuesto al que enseña la Biblia. Porque mientras que la Biblia enseña que la resurrección es un premio, es un galardón, es una cosa especial que Dios da por méritos de buenas obras y buena fe, porque has sido una persona justa, has creído la palabra de Dios, pero también para aquellos que en su ignorancia no conocían a Dios y murieron sin cometer pecados graves. Si no cometiste pecados graves porque eras una buena persona, no conocías a Dios, eras buena persona y moriste en esa condición, Dios te resucita. Dios te considera injusto porque moriste sin obedecer la palabra de Dios, moriste sin tener un conocimiento de sus normas. Pero como no cometiste pecados graves, Dios te va a resucitar. Pero si tú cometes pecados graves, ahí no hay excusa de que si conoces o no conoces la palabra de Dios, no vas a resucitar. Porque Dios ante todo lo que quiere es que no cometas pecados graves. Eso es ante todo lo que Dios quiere. Por eso es que nos puso la ley de Moisés, nos dio su santa palabra. Entonces, frivolizar con este tipo de cuestiones es algo muy serio. Se está engañando a millones de personas con doctrinas falsas, haciéndolas creer que incontables miles de millones van a resucitar. No es así, señores. No es así. Todos los que cometen este tipo de prácticas graves
inclusive los que injurian, los que son dados al chisme, a levantar falso testimonio, a destruir la imagen de otra persona, ese tipo de actos malvados, esas personas no van a resucitar. No van a resucitar. Ahora, leamos otro texto bíblico, por favor, ¿vale? Para seguir demostrando lo que estamos hablando. Vamos al libro de Apocalipsis. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 17, el versículo 8. Apocalipsis 17, 8 dice lo siguiente. La bestia salvaje que viste era, pero no es, y no obstante está para ascender del abismo, y ha de irse a la destrucción. Y cuando vean cómo la bestia salvaje era, pero no es, y no obstante estará presente, los que moran en la tierra se maravillarán con admiración. Y ahora ojo a lo que aquí dice. Pero sus nombres no han estado escritos en el rollo de la vida desde la fundación del mundo. ¡Qué claras palabras! La Biblia deja claro que Dios solo va a resucitar a aquellos que están escritos sus nombres en el rollo de la vida. Esos son los que van a resucitar. Pero la Biblia deja muy claro en este versículo que hay nombres de ciertas personas que no están escritos en el rollo de la vida desde que la humanidad comenzó a existir. Y no porque estuvieras predeterminado, porque en realidad para decir que alguien está predeterminado es porque Dios obliga a esa persona a actuar de una manera, porque así está predeterminado. No, es que Dios tiene la capacidad de ver el futuro y sabe perfectamente que sin obligarte, tú te vas a desviar de sus elevadas normas, vas a practicar cosas terriblemente malas y por lo tanto no vas a resucitar. Dios ya ve cuál va a ser tu resultado. Pero claro, en la Biblia no va a decir jamás, fulano, mengano, esta persona no va a resucitar porque así va a ser su conducta. No, Dios se reserva ese conocimiento porque es un conocimiento extremadamente delicado, se lo reserva para sí y simplemente deja que cada persona en su libre albedrío actúe como mejor crea. Dios ya sabe cómo te vas a comportar, porque Él tiene el poder y la capacidad para ver eso, pero se queda callado, no dice nada, pero sí te advierte que desde la fundación del mundo, desde que creó a Adán y Eva, Él ya sabe qué personas tienen sus nombres escritos en el rollo de la vida para sobrevivir y cuáles definitivamente no por su conducta. Entonces, la Biblia deja aquí claro en este versículo que aquellos que han admirado, que se maravillan con la bestia salvaje, no tienen sus nombres escritos en el rollo de la vida. Desde antes de que siquiera existieran esas personas, desde Adán y Eva, desde la fundación del mundo, dice aquí el versículo 8. Entonces, como ya vimos en discursos anteriores, la bestia salvaje, que se refiere a todo el entramado político que tiene la humanidad durante toda su historia, todos aquellos que admiran, fíjese, tan solo admirar, es decir, que tú veas con un sentimiento de simpatía a los políticos, tan solo eso, fíjese, ya le hace que usted no va a resucitar, su nombre ya no está escrito en el libro de la vida. Y ya ni hablemos de que tú no solamente los admiras, sino que colaboras directamente con la bestia salvaje. Entonces, si tú fuiste un kamikaze japonés de la Segunda Guerra Mundial, es decir, colaborabas con el ejército japonés en masacrar y asesinar a seres humanos del bando contrario, en este caso los estadounidenses, o sea, no solamente los admirabas a tu emperador japonés, sino que encima colaborabas con ellos para asesinar una cosa que está profundamente condenada por la Biblia, y todavía estos apóstatas de los testigos de Jehová dicen, va a resucitar. Por favor, hay que tener bastante descaro para tremenda apostasía. Pero ya sabemos, los que tenemos discernimiento espiritual, sabemos que esta gente realmente, como ya no tienen el favor de Dios, van a ir a más, a peor y a peor. Dice la Biblia que la locura de los apóstatas tiende a ir cada vez peor. Entonces, la Biblia deja claro
que tan solo con admirar a la bestia salvaje, tan solo con admirar al sistema político, a los reyes de la tierra, porque no me lo estoy inventando yo, es que la Biblia deja bastante claro, el versículo 12 lo dice, que los reyes de la tierra son los cuernos de esa bestia, que no me lo estoy inventando yo. O sea, la persona que admira a los políticos, que colabora con ellos en cosas antibíblicas, como ser un soldado y un kamikaze y matarte, inmolarte por tu emperador, tu nombre no está escrito en el rollo de la vida y por lo tanto no vas a resucitar. Así no hayas conocido la palabra de Dios. Es que lo deja muy claro la Biblia, pero cómo esta organización falsa, mentirosa, que realmente avanza de mal en peor, no es una cosa que yo quiera que suceda, señores, es una cosa que ellos están haciendo. Y yo tengo que dar advertencia de esto porque conozco la escritura y sé que eso la Biblia enseña todo lo contrario. Por eso es que estoy diciendo lo que estoy diciendo. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 2 y 8 del capítulo 18. Apocalipsis 18, verso 2 y 8. Dice lo siguiente: y él clamó con voz poderosa y dijo: ha caído, Babilonia la grande ha caído, y ha llegado a ser lugar de habitación de demonios, y escondite de toda exhalación inmunda, y escondite de toda ave inmunda y odiada. Y el 8: por eso, en un solo día vendrán sus plagas, muerte y lamento y hambre, y será quemada por completo con fuego, porque fuerte es Jehová Dios que la juzgó. Ya también en vídeos anteriores explicamos que Babilonia la Grande representa a todas las religiones que practican y enseñan cosas antibíblicas, religiones falsas, porque según la Biblia la única religión verdadera es la palabra de Dios. Entonces, la religión falsa dice que será en un futuro quemada por completo con fuego, porque fuerte es Jehová Dios que la juzgó. Y vendrá no solamente su muerte y destrucción, sino también vendrá su lamento y su hambre. Es decir, tiene el repudio más absoluto de parte de Dios. Babilonia la Grande, a las religiones falsas, según el versículo 2, se dice que es un lugar de habitación de demonios, es decir, es donde viven los espíritus malignos. Aquellos ángeles que se rebelaron contra Dios desde el principio de los tiempos. Entonces, tremenda carga negativa que tiene Babilonia la Grande. Tremendo juicio de parte de Dios. Es lógico que quienes colaboran con la religión falsa, quienes se integran a la religión falsa, quienes practican las cosas antibíblicas de la religión falsa, es evidente que Jehová no los va a resucitar, porque la Biblia deja claro que Babilonia la Grande será fuertemente juzgada por Dios para ser aniquilada y quemada por completo con fuego. Entonces, cuando Babilonia la Grande tiene este juicio tan adverso de parte de Dios, es lógico comprender que todos aquellos que han sido parte de ese segmento de la población humana, es decir, que han sido líderes religiosos de prácticas religiosas falsas, es lógico y evidente que no van a resucitar. Pero ni ellos, ni los que les colaboraron, ni los que de alguna manera directa o indirectamente trabajaron para sus intereses, practicando sus enseñanzas antibíblicas, no van a resucitar, porque tiene también el juicio adverso de Jehová. Entonces, claro, usted me dirá, bueno, es que tal y como está enseñado en la Biblia, si los que trabajan para la política no resucitan, si los que trabajan para la religión falsa tampoco resucitan, ¿quiénes van a resucitar? Pues señores, aún así hay muchas personas que van a resucitar. No podemos decir, como dicen los testigos de Jehová, miles de millones, pero sabemos que habrá muchas personas que van a resucitar porque no todas en el pasado ni en el presente ni colaboran con los políticos ni con la religión y por lo tanto están libres de estos pecados graves. Así que ya vemos varios pecados graves por los cuales no vas a resucitar. Ni estar envuelto en religión falsa, ni estar envuelto en actividades políticas que vayan contra la Biblia, ni el estar envuelto en pecados graves como borrachera, fornicación, adulterio, injuria, extorsión, entre otros, o el asesinato, es decir, todo lo que son pecados graves. O sea, evidentemente
eso reduce muchísimo el número de personas que van a resucitar. Entonces, efectivamente, durante toda la historia humana han habido miles de millones de personas, pero un gran porcentaje de ellas no van a resucitar nunca, porque la Biblia deja claro qué cosas las descalifican para que resucite. Entre ellas, como vuelvo a repetir, los pecados graves, formar parte de sistemas políticos. Si tú eras un sacerdote del antiguo Egipto, no vas a resucitar. Si tú eras un cónsul romano, no vas a resucitar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué dijo Cristo? Que el reino de Dios, ¿de quién era? De los pobres, de los humildes. Cristo nunca dijo el reino de Dios le pertenece a los ricos, a los que son grandes y tienen, digamos, puestos prominentes. No. Entonces, vemos cómo los requisitos para la resurrección, aún en el caso de los injustos, es decir, de los que no conocen a Dios, son estrictos. La resurrección es un premio, no es un derecho. La vida es un derecho. Es decir, yo vengo al mundo vivo porque mis padres me engendraron. Eso es un derecho. Dios te lo respeta. Y en líneas generales, Dios no pone trabas para que alguien nazca de padre y madre. Por eso tenemos la superpoblación. Dios no controla cuánta población puede haber. Tienes el derecho a la vida. Pero ay, Dios mío, otra cosa muy diferente es la resurrección. Derecho a la resurrección no tiene nadie. La resurrección es un premio, no es un derecho. Vamos a ver más versículos al respecto. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. Apocalipsis capítulo 21, versículo 27, mire lo que dice la palabra de Dios. Pero cualquier cosa que no sea sagrada y cualquiera que se ocupe en una cosa repugnante y la mentira, no entrará en ella de ninguna manera. Solamente entrarán los que estén escritos en el rollo de la vida del Cordero. La Biblia deja muy claro, según el Apocalipsis, que hay dos rollos. Como ya habíamos leído en Apocalipsis 17:8, en el 17:8 se nos habla del rollo de la vida. Y en el 21:27 se nos habla del rollo de la vida del Cordero. Son diferentes, porque uno tiene que ver con el nombre de aquellos seres humanos que teniendo derecho a la resurrección terrenal, sus nombres están escritos para que resuciten, y otra cosa es el rollo de la vida del Cordero, que son los que van a resucitar para ir al cielo con el Cordero Jesucristo. Es diferente, pero la cuestión es que la resurrección, sea celestial o sea terrenal, cualquiera de esas resurrecciones son los mismos requisitos a cumplir, salvo algunos matices. Por ejemplo, cualquiera que sea la resurrección de la que hablemos, sea resurrección celestial o resurrección terrenal, no se puede cometer ningún pecado grave. Si tú cometes un pecado grave viviendo en la tierra, tienes que arrepentirte antes de morir, antes de que llegue tu final de tus días, para que Dios vea que realmente tú has abandonado ese pecado grave. De lo contrario, estás sentenciado para no resucitar. Alguien dirá, bueno, es que la Biblia dice el precio que el pecado paga es muerte. Correcto. Pero es que tienes que entender que cuando una persona muere, efectivamente ha pagado sus pecados, pero ¿qué lo amerita a resucitar? ¿Qué amerita que Dios le insufle vida nuevamente? Nada. Porque efectivamente has muerto, tus deudas están pagadas con Dios. Has muerto, ya no le debes nada a Dios. Pero resucitar, es decir, volver a tener derecho a la vida, eso es un regalo que Dios da. Lo vamos a ver en textos bíblicos a continuación. Entonces no es decir, tengo derecho a resucitar, disculpa, perdona, pero tú podrás decir lo que tú quieras. La cuestión es si Dios en realidad, Él va a decidir resucitarte. ¿Lo hará? Bueno, ¿qué dice su palabra? Su palabra deja muy claro que no van a resucitar aquellos que están involucrados en política, cometiendo cosas antibíblicas, en, en religión falsa, en pecados graves. No van a resucitar. No van a resucitar.
Entonces, aquí en Apocalipsis 21-27, como hemos leído, también deja claro que aquellos que se ocupen en cosas profanas, cosas que no son sagradas, cosas que están contaminadas en sentido espiritual, que no sea sagrada, que se ocupen cosas repugnantes. Mire que usted podría pensar, pero qué términos tan vagos, tan difusos, ¿no? Porque, ¿qué es repugnante? Da lugar a muchas interpretaciones. ¿Está usted en lo correcto? ¿Está usted en lo correcto? O sea, el término repugnante abarca muchas cosas, pero es que la Biblia es muy clara. Los que se ocupen en cosas repugnantes no heredarán la vida celestial y por supuesto no la terrenal. O sea que vayas al cielo o a la tierra, no vas a resucitar. ¿Por qué? Porque Dios deja claro que en su reino no habrá gente que se ocupe en cosas repugnantes. Cosas repugnantes pueden ser, por ejemplo, la contaminación de la tierra, torturar a seres vivos, sean humanos o animales, son cosas repugnantes. Cometer graves delitos, violar derechos humanos graves, torturar a las personas, ¿no? Secuestrarlas, en fin. Ese tipo de actos, de ninguna de las maneras Dios te va a resucitar. Así no hayas conocido su palabra. Te tienes que arrepentir antes de morir para que Dios te resucite. De lo contrario, no te va a resucitar. Por eso son cuestiones muy, muy, muy delicadas. Alguien dirá, bueno, pero pocos se van a resucitar. Hay gente, y se lo digo de corazón, en toda la historia de la humanidad ha habido gente que sin conocer ni a Dios ni su palabra, no han cometido pecados graves, han llevado vidas normales y son las que tienen derecho a resucitar y a heredar la tierra, no los otros. Los otros, como cometieron actos execrables, actos repugnantes, no van a resucitar, eso ténganlo usted muy presente. La mentira. Bueno, si alguien engaña a otros, sea con un interés religioso o engañar para fines comerciales, engañar para fines políticos. Bueno, imagínense cuántos, por ejemplo, hay que mienten, ¿no? Desde la política para... ¿Y cuánto dolor genera eso? Esas personas perversas y malvadas no van a resucitar, a menos que se arrepientan, claro, antes de que fallezcan. Eso es una cuestión muy, muy delicada. Dice, no entrará en ella de ninguna manera. La Biblia es muy tajante. Apocalipsis 21-27. No entrará en ella de ninguna manera. Entonces, de verdad que hay que tener la boca de hay que tener la boca de un demonio para decir que un kamikaze japonés va a resucitar, como dijo este señor de la Watchtower, de la sede mundial de los testigos de Jehová. Hay que tener una boca de demonio para decir semejante barbaridad. Semejante barbaridad. Porque ya un poco más, y bueno, pues también que resucite Hitler, que resucite Stalin, que resuciten los nazis que torturaban y asesinaban y gaseaban a los judíos en los campos de concentración. Pero bueno, ¿dónde estamos, señores? Pero es que esta gente no tiene vergüenza, hombre, no tienen vergüenza para enseñar ese tipo de blasfemias. Ni la cristiandad ha llegado tan lejos a enseñar ese tipo de actos, de enseñanzas tan absolutamente falsas. Yo cada vez que pasa el tiempo, cada vez más me doy cuenta que esta organización está profundamente e irremediablemente corrompida, la de los testigos de Jehová, porque enseña cosas profundamente antibíblicas. La Biblia dice, no entrarán en ella de ninguna manera, solamente entrarán los que estén escritos en el rollo de la vida del Cordero, solamente ellos. Y los ungidos sabemos cuáles son los requisitos bíblicos. Lo sabemos perfectamente, está claro en la Biblia. Entonces, aquí no hay excusas de decir, no conocí la palabra de Dios, tengo derecho a resucitar, así haya sido un borracho, un violador, un ladrón, un torturador. No, señor, disculpa, es que Dios no va a resucitarte con ese historial, es impensable, ni te lo sueñes, ni te lo pienses. Una vez que mueras, ahí nomás te vas a quedar para el resto de la eternidad. Eso es así. Solo resucitarán aquellos que, desconociendo la palabra de Dios, no conociendo la voluntad de Dios, llevaron vidas exentas de pecados graves. Y si en algún momento lo tuvieron,
demostraron con sus hechos que se arrepintieron y que hicieron las cosas correctas por su conciencia. No tenían la palabra de Dios, no tenían el conocimiento exacto de lo que Dios dice, pero por su conciencia sabían que era lo correcto y al final de sus días demostraron que se guiaban por ello. Esos van a resucitar. Pero todos aquellos que cometen actos terriblemente perversos, por el amor de Dios, es engañarse pensar que van a resucitar. O sea, yo cuando escucho al miembro de la sede mundial de los testigos de Jehová decir que un kamikaze japonés de la Segunda Guerra Mundial se va a resucitar, yo digo, bueno, pues también tendrán que resucitar los terroristas de Al Qaeda que secuestraron aviones, ¿no? Y atentaron contra las Torres Gemelas. Claro, también que resuciten ellos. O sea, ya que estamos, ya que un kamikaze usa un avión y se impacta contra un barco de guerra estadounidense para inmolarse, bueno, ¿qué diferencia hay con el terrorista de Al Qaeda que secuestró aviones en las Torres Gemelas para impactarse contra los edificios y matarse a ellos y a todos los que iban en el avión y en la torre? Pero señores, ¿dónde estamos? Apostasía de las peores, enseñada por los testigos de Jehová. Apostasías de las más graves. Claro, como ellos están enseñando mentiras, pues ahí es como dice Apocalipsis 21-27. En caso ellos hayan sido en algún momento cristianos verdaderos, está claro que por sus mentiras están sentenciando ellos solos a no resucitar ni a no vivir para siempre nunca. Ahora, la evidencia bíblica es muy clara, ya depende de cada quien aceptarla o no aceptarla. Eso es otra. Vamos a ver otro texto bíblico que demuestra que no es aquí decir, bueno, la Biblia habla de que van a resucitar justos e injustos y bueno, ya que estamos, que resucite el barrio entero. No, 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 no. Vamos a ver lo que dijo Jesucristo al respecto, ¿vale? Que Jehová y Jesús son los que van a resucitar, no es ni el cuerpo gobernante, ni el papa de la iglesia, ni los obispos, ni nadie. No, el que va a resucitar es Jehová y su Hijo Jesús, el Padre y el Hijo. Así que hay que consultar lo que ellos dicen, a ver quién va a resucitar, no lo que líderes corruptos digan. Mire lo que dice Juan capítulo 5, versículo 21. Vamos a leer el 21 primeramente, por favor. Dice, porque así como el Padre levanta a los muertos y los vivifica, así el Hijo también vivifica a los que Él quiere. Qué curioso, porque dice aquí que el Padre levanta a los muertos, el Padre resucita. Efectivamente, leemos el Antiguo Testamento, encontramos algunos ejemplos de personas que Dios resucitó a través de ciertos profetas suyos. Dice así, el Hijo también vivifica a los que Él quiere. O sea, que no es que ellos estén obligados a resucitar. Ojo, ellos resucitan a quien ellos desean. Y es importantísimo destacar una cosa. Cuando Jesucristo resucitó a determinadas personas, como a Lázaro, como hemos cantado al comienzo de este discurso, todas las personas que resucitó Jesucristo fueron o bien porque esas personas eran justas, o bien porque sus familiares eran justos y cuando fueron a Jesús dijeron, Señor, la niñita ha muerto, Señor, ve a casa, tengo un familiar enfermo. Y cuando Jesús llegaba ya había fallecido. Y por la fe del progenitor, del familiar, lo resucitaba. O porque sabía que era una persona justa la que había muerto. No existe ningún tipo de resurrección que hizo Jesucristo de persona malvada, como un kamikaze, como un asesino de una guerra, ni cosas por el estilo. Claro, lo que pasa es que la Watchtower de los Testigos de Jehová, como es una organización profundamente corrompida, si póngase usted a pensar que un hombre tan descalificado como Anthony Morris, que fue soldado combatiente de la guerra de Vietnam, que según su propia boca, en algunas ocasiones él ha dicho que hizo cosas terribles en la guerra, y teniendo ese historial manchado de sangre, llega a ser miembro del cuerpo gobernante. O sea, bueno, Jehová perdona, claro, si te arrepientes. Por supuesto que si tú te arrepientes, Jehová te perdona. Pero qué mal ejemplo, ¿no? Tener a alguien de ese historial tan terrible en la cúspide más alta de la organización. O sea, es una cosa inconcebible. El rey David, por ejemplo,
También era un hombre que amaba a Dios, le adoraba, era fiel, pero tuvo excesos, tuvo pecados graves, se arrepintió, Jehová perdona. Antes de morir, tú te arrepientes, Jehová te perdona, eso es correcto. Pero ¿qué le dijo Dios a David? No puedes construirme un templo, tus manos están manchadas de sangre, tendrá que ser tu hijo, porque tú estás descalificado para algo tan sagrado. ¿Se da cuenta cómo hay tantas limitaciones? Dios no es decir, va a resucitar a cualquiera. No, perdona, la Biblia es muy clara. Lo dijo el apóstol Pablo, 1 Corintios 6, 9 y 10, que no saben, no se extravíen, no se dejen engañar. Los que cometen determinados pecados graves no van a resucitar, no van a heredar el reino. Fornicadores, idólatras, injuriadores, borrachos, extorsionadores. ¿Cuánto más los asesinos? ¿Cuánto más los genocidas? Bueno, es que realmente yo alucino con las apostasías de la Watchtower, yo alucino, realmente alucino. Versículo 24 y 25. Juan 5, versículo 24 y 25. Muy verdaderamente les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no entra en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Muy verdaderamente les digo, la hora viene y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan hecho caso, vivirán. Y los que hayan hecho caso, vivirán. Más claro imposible. Aquí Jesucristo dijo que todo el que cree en su palabra, que todo el que cree que Él es el enviado de Dios, tendrá vida eterna. Pero si alguien no quiere aceptar a Cristo, no tendrá vida eterna, no va a resucitar. Así que si tú rechazaste el mensaje de la palabra de Dios, no importa que ese mensaje te haya llegado a través de un líder de la cristiandad o de un testigo de Jehová, no importa, porque la palabra de Dios es la misma. Si te llegó la palabra de Dios y no aceptaste, no tendrás vida eterna, puesto que vas a juicio, según dice Cristo. Ahora, el que ha creído pasa de la muerte a la vida. Es decir, que la persona que no acepta a Cristo morirá. Así de simple, señores. El 25 dice que cuando los muertos oigan la voz del Hijo de Dios, y dice, el que haya hecho caso vivirá. El que haya hecho caso es el que vivirá. O sea que la resurrección solamente está reservada para los que obedecen a Jehová y a su Hijo Jesús. Y aquellos que no tuvieron oportunidad de conocerlo, que no lo conocieron, porque hay gente que aún en la era cristiana, bueno, no ha conocido a Cristo. Cristo fue predicado por muchos siglos en la era cristiana en zonas muy geográficas muy delimitadas, como Europa, el Próximo Oriente y el norte del África. Pero en otras partes del mundo el Cristo no era predicado. Por ejemplo, en el continente americano, el Cristo recién es predicado en estos últimos 500 años de la era cristiana. Durante los primeros 1500 años el Cristo no fue predicado. ¿Qué pasó con esas generaciones? No conocieron. Pero tenga en cuenta que si en esas generaciones, como hablamos en este ejemplo de los americanos, de los primeros 1500 años de la era cristiana, no conocieron a Cristo, pero cometieron pecados graves como asesinato, extorsión, robo, ¿no? Ese tipo de actos, no resucitan. Si estaban metidos en la política, en la religión de su civilización, no resucitan. Solo pueden resucitar aquellas personas humildes. Lo dijo Cristo, no lo digo yo, lo dijo Cristo. El reino de Dios es de los pobres, es de los humildes, de personas sencillas, que no estaban involucradas en política, que no estaban involucradas en religiones falsas, que no estaban involucradas en pecados graves. Ellos son los que, sin conocer a Dios, resucitarán como injustos. Y luego ya el resto de los justos. Así que vemos claramente que la resurrección es muy limitada. Es, por lo tanto, absolutamente falso que van a resucitar miles de millones. Además, no olvidemos otra cuestión importante. Hoy día somos más de 8.000 millones de seres humanos y ya hemos superado con creces los límites de la Tierra en cuanto a productividad de alimento. Hemos alterado el clima, el equilibrio de los ecosistemas, etcétera, porque somos demasiada población. Así que es una locura y una falsedad decir
van a resucitar miles de millones. No es así, señores. La tierra ha sido creada perfecta. Cuando venga el paraíso aquí en la tierra, no es decir que la tierra va a tener una capacidad mayor que ahora, porque la tierra es una creación perfecta. La tierra no tiene defecto. Lo único defectuoso que hay en este planeta es el ser humano. Entonces la tierra ya ha demostrado llegar a sus límites. Cuando la Biblia dice, ¿no?, que los desiertos florecerán, que la vegetación será abundante, etcétera, está hablando que todo el daño que ha ocasionado el ser humano por la actividad nociva de esta época de la parucía en la que vivimos, eso será reparado. Pero no significa que la tierra en su totalidad va a tener ese tipo de parajes. Sabemos que ya desde las primeras épocas de la humanidad, ya había zonas donde había desiertos. Es decir, la Tierra tiene un diseño que es complejo, pero que es perfecto. Donde tiene que haber desierto, lo habrá. Donde tiene que haber exuberantes selvas y zonas de amplia vegetación, lo habrá. La tierra es lo que es, la tierra es perfecta según la palabra de Dios, la tierra no necesita mejora, y cuando dice que la tierra será un paraíso es porque se va a restaurar lo que el ser humano ha dañado de esta tierra perfecta. Pero no significa que aquí vamos a vivir miles y miles y miles de millones. No, eso no es así, señores. La resurrección no es para todo el mundo. Y eso lo deja muy claro lo deja la palabra de Dios. Vamos a leer Juan 5, 28 y 29, el famoso texto bíblico donde los testigos de Jehová enseñan la enseñanza de la resurrección. Pero vamos a ver cómo es lo que dice aquí la Biblia. Dice Juan 5, 28 y 29. No se maravillen de esto, porque viene la hora en que todos los que están en las tumbas conmemorativas oirán su voz y saldrán los que hicieron cosas buenas a una resurrección de vida, los que practicaron cosas viles a una resurrección de juicio. Alguien podrá decir, bueno, es que aquí la Biblia, Jesús dijo que habrá resurrección de justos y de injustos, de los que hicieron cosas buenas y de los que hicieron cosas malas. Cuidado, cuidado, que la Biblia no se contradice. La Biblia no se contradice. Solo hay que saber entenderla. O sea, la Biblia deja claro que primero la resurrección de los que practican cosas buenas, las personas justas, las que realmente obedecen la palabra de Dios, esos son los primeros que van a resucitar en la tierra. Esa resurrección de ellos está garantizada. La tierra es de ellos, por la voluntad de Dios. Pero como bien dice el versículo 28, tanto los buenos como los malos, ¿en qué tumbas se encuentran? Dice en tumbas conmemorativas, las tumbas que se conmemoran, que se recuerdan, es decir, aquellos que están en la memoria de Dios. No van a resucitar cualquier persona. Tienen que ser personas que Dios realmente desea resucitar, que Dios definitivamente tiene el deseo de devolverles la vida, porque sabe que tienen un corazón bueno. Aunque tú hayas practicado cosas malas, por ejemplo, pecados leves, ¿no es cierto? Un enojo, una cólera, una mala reacción, una personalidad conflictiva, si lo quieres decir así, pero no llegaste a cometer pecados graves. Hay que saber esa diferencia. Personas que, por ejemplo, fueron muy polémicas, muy dadas a la ira, personas que tenían alteraciones de personalidad, incluso alteraciones emocionales, llevaban una vida problemática, pero no cometían pecados graves. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Que hay pecados que te sentencian todo tu futuro a una muerte eterna. Pero hay otros pecados que son los leves, que Dios los pasa por alto porque entiende nuestra condición imperfecta, y entonces Dios ve que tienes un corazón que de todas maneras eres una buena persona. Esto es para entenderlo así. Si Dios ve que tú eres una buena persona, Dios te va a resucitar aunque no hayas conocido la palabra suya. Porque la persona buena no comete pecado grave. La persona buena no va a mentir, no va a robar, no va a asesinar, no va a extorsionar, no va a injuriar, no se va a emborrachar. Las personas buenas se comportan de manera buena.
y son catalogadas por Dios como injustos porque al final no han hecho cosas justas, han vivido una vida alejada de Él. Y se le dice que ha practicado cosas viles porque vivió una vida egoísta de espaldas a Dios, sin prestar atención a su conciencia de decir tengo que agradar al Ser Supremo. Ellos van a resucitar porque no han llegado a cometer pecados graves. Esa es la gran diferencia. Como dice Jesucristo en Juan 5:28, dice que todos los que están en las tumbas conmemorativas oirán su voz y saldrán. Es decir, todos los que están en las tumbas, pero no en cualquier clase de tumba. La Biblia deja claro tumbas conmemorativas, tumbas de la conmemoración, tumbas del recuerdo, que están conmemoradas, que están en la memoria de alguien, de quién, de Dios, que es el que resucita. Así que tiene que ser una persona que su corazón sea el de buena persona, aunque haya vivido una vida que no haya hecho la voluntad de Dios porque no la conoció, porque desconocía, y bueno, vivió quizás una vida egoísta, una vida de cólera, de enojo, una vida quizás no fue un excelente padre, quizás los descuidó, pero no cometió pecado grave. Ese es el punto. Pecado grave, señores, no resucita. Así no hayas conocido la voluntad de Dios. Jehová jamás y su hijo Jesús jamás resucitarán a un asesino, a un descuartizador, a un terrorista, a alguien que se inmola matando a inocentes o al enemigo. No, Dios no resucita a ese tipo de personas. Los que hicieron cosas buenas, eso tiene una resurrección de vida. ¿Por qué? Porque van a resucitar para vivir para siempre. Sus buenas obras ya hablan por sí solos. Y esa persona ya está garantizado que va a resucitar para vivir la vida y vivirla bien. Pero los que practicaron cosas viles, repito, cosas que a Dios no le agradan, pero no eran pecados graves, eran pecados leves, pero no eran graves, van a resucitar si es que no conocieron la voluntad de Dios. Esos son los injustos. Más claro imposible. Bueno, pues yo creo que esta enseñanza ha estado bastante clara. Ya hemos demostrado por los textos bíblicos que no van a resucitar miles de millones, que no van a resucitar cualquier tipo de personas, que solo pueden resucitar acá en la tierra. Primero, los que hicieron cosas buenas, una resurrección de vida, los justos, los patriarcas, Abraham, Isaac, Moisés, Job, Daniel, Isaías, los grandes profetas. Y luego, personas injustas, personas que no conocían a Dios, pero no practicaban pecados graves, ni cosas repugnantes, ni mentiras, ni robo, ni estafas, ni extorsión, ni asesinato, ni cosas que se le parezcan, porque esas cosas deja claro la Biblia, no heredarán el reino de Dios. Hay un texto de la Biblia que se me estaba olvidando, pero lo acabo de recordar y es importante también resaltarlo. Se encuentra en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20. Es muy importante porque los testigos de Jehová se basan en este texto bíblico para decir, ¿ven cómo va a resucitar cualquier tipo de persona del pasado? Cuidado, ¿ah? Mucho cuidado. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Versículo 12. Dice, vi a los muertos, los grandes y los pequeños, de pie delante del trono y se abrieron rollos. Pero se abrió otro rollo, es el rollo de la vida, y los muertos fueron juzgados de acuerdo con las cosas escritas en los rollos según sus hechos. Cuando lleguen los 1000 años, Dios, por decirlo de algún modo, revisará el rollo, es decir, va a recordar y va a determinar de todos los que han muerto, que son muchos al día de hoy en la humanidad, de todos los que han muerto, Él va a recordar a todos, a los grandes y a los pequeños, lo va a recordar a todos. Pero va a juzgar a los muertos
de acuerdo a lo que está escrito en los rollos. ¿Por qué? Porque va a ser un recuerdo de lo que hicieron en sus vidas. Fulano, mengano, no sé quién, y va a recordar cada uno de ellos. Y él va a examinar, porque dice aquí claramente, los muertos fueron juzgados. Los muertos son juzgados. No dice los vivos, dice los muertos. Los muertos serán juzgados. ¿Qué significa eso? Que él va a ver cuál ha sido la conducta de la persona durante su tiempo de vida en la tierra. Y en base a eso, desde que nació hasta que murió, va a determinar, porque va a juzgar, si esa persona que ya está muerta, qué hizo en vida para determinar si merece resucitar o no. Entonces aquí no dice que los grandes y los pequeños van a resucitar. Eso es una interpretación falsa, apóstata, antibíblica de los testigos de Jehová, que es absolutamente contraria a la palabra de Dios. No van a resucitar los grandes y los pequeños. Eso no dice el texto bíblico. Lo que dice es que los grandes y los pequeños, los muertos, están de pie delante del trono, se abrieron rollos y los muertos fueron juzgados de acuerdo con las cosas escritas en los rollos. Es decir, que Dios está en su trono y no es que los muertos, como si fueran un alma de ultratumba, se presenta delante de Dios para que los juzgue a un infierno. Eso todo es un montaje de mentiras apóstatas y enseñanzas ultrafalsas. No, porque la Biblia deja claro que los muertos muertos están y los vivos vivos están. No hay nada más. Ahora, la Biblia deja muy claro que cuando Dios está en su trono durante los 1000 años, él va a recordar ser humano por ser humano, persona por persona va a recordar, desde los días de Adán y Eva hasta los nuestros, o hasta el milenio. Los va a recordar y va a decir a fulanito, esta fue su vida, esto hizo, no merece resucitar. Este sí merece resucitar. Este fue justo, este resucita primero. Este injusto porque no conoció mi voluntad, diría Dios, no ha obedecido mi palabra, pero desconocía. A ver, ¿ha cometido algún pecado grave? Ah, si comete un pecado grave, no resucita. Cometió un pecado grave, pero se arrepintió antes de morir. Demostró arrepentimiento, demostró en su vida que no quería volver a hacer eso más. Tiene buen corazón, es buena persona. Este resucita como injusto. Y así sucesivamente. Dios es el Todopoderoso. Él puede hacer esos juicios en cuestión de milisegundos. Hablamos de miles de millones de personas que han vivido a lo largo de la historia de la humanidad. Él en cuestión de milisegundos hace juicio, si es que ya no lo ha hecho antes, claro. Hace juicio y determina, no, cometió pecados graves y no se arrepintió, aunque no conociera mi palabra. Yo dejé muy claro, diría Dios en la Biblia, que este tipo de personas no van a heredar el reino. Este no resucita. ¿Se da cuenta? Y así. Entonces, cuando la Biblia habla de grandes y pequeños, se refiere a que Dios va a juzgar a toda la humanidad, a ver quién merece resucitar en la tierra y quién no. No quiere decir que va a resucitar el faraón, ¿no? Y el copero, y el que adoraba a los ídolos, y el chamán, ¿no? Y el sacerdote azteca que sacaba corazones en vivo. Hombre, por el amor de Dios, basta ya de enseñar tantas mentiras, no sean groseros, apóstatas. Y me refiero a apóstatas en este caso los del cuerpo gobernante, por favor. No se puede enseñar ese tipo de blasfemias. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, pues ya hemos dejado claro este tipo de enseñanzas y vamos a analizar ahora la última enseñanza sobre la resurrección que quería dejar muy claro y que también los testigos de Jehová últimamente están enseñando lo que no es bíblico. Ahora les explico a qué me refiero. Abran sus Biblias, por favor, en Eclesiastés capítulo 9 y vamos a ver esta verdad bíblica respecto a la resurrección de los muertos. Eclesiastés capítulo 9. Eclesiastés se encuentra después de Proverbios. Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6 dice la palabra de Dios lo siguiente: porque los vivos tienen conciencia de que morirán, pero en cuanto a los muertos,
Ellos no tienen conciencia de nada en absoluto, ni tienen ya más salario, porque el recuerdo de ellos se ha olvidado. También su amor y su odio y sus celos ya han perecido, y no tienen ya más porción hasta tiempo indefinido en cosa alguna que tenga que hacerse bajo el sol. Usted podrá decir, bueno, los testigos de Jehová efectivamente han enseñado, los muertos no tienen conciencia. ¿Dónde está la falsedad en ellos? Les voy a explicar. Eso es cierto, es una verdad bíblica incuestionable. Los muertos, muertos están y no tienen conciencia de nada en absoluto. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero también aquí dice la Biblia que los muertos no tienen recuerdos, lo dice aquí claramente, dice el recuerdo de ellos, no dice el recuerdo de sus familiares que quedaron vivos, no dice el recuerdo de quienes lo conocieron, no, el recuerdo de los muertos, es decir, su capacidad de recordar, dice, se ha olvidado, es decir, su mente queda en blanco. Como no están muertos, están inexistentes, todo queda en blanco, todo desaparecido. Y cuando habla del recuerdo, el versículo 6 especifica más a qué se refiere. Dice, también su amor y su odio y sus celos ya han perecido. Así que el muerto, el ser humano que muere, todas sus emociones, celos, amor, odio, compasión, ira, cólera, todas sus emociones quedan eliminadas, desaparecen totalmente. Y sus recuerdos también. Todos sus recuerdos quedan borrados. No se va a acordar. Y dice que no tiene más porción hasta tiempo indefinido en cosa alguna que tenga que hacerse bajo el sol. Es decir, cualquier cosa que se hace bajo el sol en esta vida que estamos ahora, los muertos ya no tienen participación. Porque mientras estén muertos, pues lógicamente no hacen cosas que hacemos los que estamos vivos bajo el sol. Pero el punto está en lo que aquí quiero enfatizar. Hay que prestar muchísima atención a las sagradas palabras de Dios que están en la Biblia. Cada palabra tiene muchísimo significado. Y aquí Dios deja muy claro que los muertos ya no tienen ni recuerdos, ni emociones, ni sentimientos. Por esto podemos concluir, ojo a lo que digo, que cuando alguien resucita, resucita con la mentalidad como si fuera la de un bebé. No es exacto, pero es para poder entender la idea. Resucita como si fuera un bebé mentalmente hablando. Es decir, no va a recordar su vida pasada. Sus emociones pasadas serán cosa del pasado. No las tendrá. Por eso es que el ejemplo del kamikaze que ponía este señor de la Watchtower es absolutamente antibíblico y apóstata. ¿Por qué? Porque hablaba este señor como si el kamikaze resucita y sigue teniendo esa empatía por el emperador y no sé qué más película hablaba en su cabecita. Pero es que resulta que la Biblia deja claro que los muertos ya no tienen las emociones que tuvieron en vida, ya no tienen los recuerdos que tuvieron en vida. Entonces es lógico concluir que cuando resuciten, resucitan sin recuerdos y sin emociones. Pero es que esto es lo lógico que concluiríamos. Pero lo cierto es que hay otro texto de la Biblia que confirma esta idea. Usted dirá, sí, 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 sí. Acompáñeme a Mateo, por favor. Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Va usted a ver cómo, de acuerdo a Eclesiastés 9, 5 y 6, los muertos no tienen conciencia de nada, no tienen recuerdos, no tienen emociones, así quedan y así resucitarán, sin recuerdos y sin emociones, con la mente, entre comillas, en blanco. Mire lo que dice Mateo 22, versículo del 23 al 30. Dice la palabra de Dios. En aquel día vinieron a él, a Jesús, saduceos, que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, Maestro, Moisés dijo, si alguien muere, mire lo que dice, si alguien muere sin tener hijos, su hermano tiene que tomar a su esposa en matrimonio y levantar prole a su hermano.
pues había con nosotros 7 hermanos, y el primero se casó y falleció, y no teniendo prole, dejó su esposa a su hermano. Les pasó lo mismo también al segundo y al tercero, hasta el último de los 7. Con posterioridad a todos, murió la mujer. Por consiguiente, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será ella esposa? Porque todos la tuvieron. Oye, qué interesante, le están poniendo al Hijo de Dios un ejemplo muy interesante. Claro, la idea de ellos era entramparlo, pero analicemos este interesantísimo ejemplo. Por eso es que está puesto en los evangelios. Le dicen a Jesús, mira, resulta que hay una mujer que era como una especie de viuda negra. Todos los que se casaban con ella iban muriendo. Como en el antiguo Israel estaba la ley del concuñado, ¿no? La ley del concuñado, es decir, esa ley decía que si una mujer estaba casado con un hombre y este hombre se le moría, entonces por ley, para que la herencia de este señor no se perdiera, ella tenía que casarse no con un hombre de otra familia diferente, si es que deseaba casarse, sino que en caso de desear casarse tenía que casarse con el hermano del fallecido, con su cuñado. Y entonces los maestros religiosos judíos del tiempo de Jesús le pusieron ese ejemplo, pero con un ejemplo bastante exagerado, ¿no? Con 7 hermanos que se van casando con la misma mujer a medida que uno va muriendo. Entonces le preguntan, Señor, ¿qué va a pasar cuando resuciten? Porque la mujer estaba casada con los 7. Y claro, la Biblia deja claro que la voluntad de Dios es el matrimonio entre un hombre y una mujer, nada de poligamia, sino monogamia, matrimonio entre dos únicas personas. Bueno, eso lo dijo la ley de Moisés, después de que los patriarcas, en una época en que todavía no estaba regulada la ley de Dios, pues tenían concubinas, pero eso es otra historia. Entonces le preguntan a Jesús, bueno, entonces esta mujer, ¿qué va a pasar cuando resucite? Tuvo 7 maridos. Y aquí es donde yo quiero llegar con la conciencia de los que resucitan. Jesús responde, dice, en respuesta Jesús les dijo, ustedes están equivocados porque no conocen ni las escrituras ni el poder de Dios. Y ahora mira lo que dice, porque en la resurrección ni se casan los hombres ni se dan en matrimonio las mujeres, sino que son como los ángeles en el cielo. Y ahora llega la Watchtower de los Testigos de Jehová, esta organización apóstata y falsa, y dice, este versículo se refiere a la resurrección celestial. ¿Seguro? ¿Seguro de verdad? ¿Seguro, seguro? Si esto se refiere a la resurrección celestial, ¿por qué los saduceos le pusieron un ejemplo de resurrección terrenal? ¿Se pusieron a pensar en ese detalle? O sea, los religiosos que le plantean este ejemplo a Jesús de la mujer que tiene 7 maridos muertos, es un ejemplo claramente de resurrección terrenal, porque le están diciendo, cuando resucite, ella de quién va a ser esposa. El matrimonio es un acto social humano de la tierra. Piense usted que hasta ese momento el pueblo de Dios, la única esperanza que tenía era la esperanza de resurrección terrenal. La resurrección celestial recién comenzó a enseñarla Jesús, después de 1500 años de existencia del pueblo de Dios de Israel. Y recién en ese momento Jesús hablaba de la resurrección celestial. Y no era para cualquiera, sino para sus escogidos, los escogidos de Jesús. Así que está fuera de toda duda que el ejemplo que le pusieron los religiosos a Jesús fue un ejemplo de resurrección terrenal. Entonces, ¿cómo es posible que un ejemplo de resurrección terrenal que los religiosos esperan que se lo aclare el propio Cristo, Cristo le va a responder con un ejemplo, con una resurrección celestial? Es una profunda contradicción. Los religiosos le están planteando a Jesús cómo resolver, cómo entender una resurrección terrenal. Jesús no le va a responder con una resurrección celestial. O sea, no es que Jesús responda yéndose por la tangente, yéndose a la deriva. Jesús no es así. Jesucristo, cuando le preguntaban, él respondía lo que le preguntaban.
No era una persona que respondía una cosa que no tenía nada que ver con lo que le preguntaban. Podía responder con simbolismos, con ejemplos metafóricos, ¿no? Con parábolas, con ilustraciones, pero siempre era respondiendo al grano lo que le estaban preguntando. No era, me preguntas una cosa y yo te respondo otra, lo que me da la gana. No, Jesús no era una persona maleducada, no era una persona díscola o irresponsable que respondiera aquello que no se le preguntaba. Eso no es la personalidad de Cristo. Entonces, si los religiosos judíos le están diciendo a Jesús, ¿cómo podemos entender este ejemplo de la mujer con 7 maridos muertos? Un ejemplo de resurrección terrenal. Porque le están diciendo, cuando resucite, ¿con quién va a estar? ¿Con cuál de los maridos va a estar? Y Jesús no le va a responder con un ejemplo de resurrección celestial. Lo que pasa es que no han entendido qué es lo que Jesús dijo. Yo les voy a explicar. Jesús dijo, fíjense lo que dice, es que hay que prestar atención a lo que dice. Dice, en la resurrección ni se casan los hombres, ni se dan en matrimonio las mujeres, sino que son como los ángeles en el cielo. En el cielo dice el apóstol Pablo que no hay ni varón ni mujer. El apóstol Pablo dice que los ungidos que van al cielo no son ni varón ni mujer, porque en el cielo no hay ni macho ni hembra, no hay ni varón ni mujer. Entonces Jesús no dice aquí los que resucitan no serán ni hombres ni mujeres. Dice que, no, que habla de que en la resurrección los hombres, o sea, cuando resucita sigue siendo hombre y cuando resucita sigue siendo mujer. ¿Por qué? Porque dice, en la resurrección ni se casan los hombres ni se dan en matrimonio las mujeres. Es decir, cuando resucita sigue siendo hombre, sigue siendo mujer. ¿Por qué? Porque está hablando de la resurrección terrenal. ¿Se da cuenta? Está hablando de la resurrección terrenal. Cuando el apóstol Pablo explicaba en una de sus cartas la resurrección celestial, él dijo que arriba no hay ni varón ni mujer, ni esclavo ni libre. Allí son, todos los que resucitan son todos iguales, porque son espíritus. El espíritu no es ni macho ni hembra. Puede tener alguna semejanza en su forma de ser, en su personalidad con la del varón, como dice algunas partes de la Biblia, pero en realidad no tienen un género definido, no son ni hombres ni mujeres, son simplemente espíritus. Es otra creación diferente. La sexualidad, la masculinidad, la feminidad son géneros terrenales. Hay macho y hembra en la inmensa mayoría de las especies que vivimos en este planeta, sean humanas o sean animales, o incluso florales, pero no en el cielo. Y Jesús cuando dice en la resurrección, es decir, ya cuando están resucitados, ni se casan los hombres ni se dan en matrimonio a las mujeres. Es decir, que los hombres y que los que han muerto, cuando resucitan en la tierra, resucitan como hombres y como mujeres. Pero cuando vas al cielo, no resucitas como un hombre o como una mujer, resucitas como un espíritu que no tiene género, que no tiene sexo. Resucitas con tu personalidad, con tu forma de ser, con lo que tú eres como persona, pero la sexualidad la pierdes. ¿Por qué? Porque ya no es esa naturaleza humana carnal, es una naturaleza espiritual, como la de un ángel. Pero Jesús está diciendo que en la resurrección de los muertos aquí en la tierra sí resucitas como hombre y como mujer, pero hay una peculiaridad, que es a donde yo quiero llegar, que resucitan sin deseos de casarse. Ese deseo no lo van a tener. ¿Por qué? Porque dice, son como los ángeles. Los ángeles, no los demonios que estuvieron pensando en cosas antinaturales, ¿no? Como un ángel que piensa en casarse es antinatural, porque el ángel no está creado con los deseos sexuales que tenemos los seres humanos, porque son deseos propios de nuestra creación como seres vivos de esta tierra. Estamos diseñados de esa manera, pero en el cielo no hay ni varón ni mujer, lo dijo Pablo. Entonces, en el cielo son asexuales, no tienen género. Entonces, allí pensar en un matrimonio es antinatural. Pero Jesús dice que cuando resucite, cuando dice no se casan los hombres, no se dan en matrimonio las mujeres, ¿a qué se refiere? Pues a lo que habíamos leído en Eclesiastés 9, 5 y 6. Resucitan sin celos, sin amor, sin odio y sin recuerdo. Entonces, la mujer de este caso
No va a resucitar pensando, tuve 7 maridos, quiero casarme o quiero estar con uno de ellos. No, ese amor que tuvo por algunos de ellos, esos recuerdos que ella tuvo sobre ellos, desaparecen. Resucitará como mujer, resucitará como hombre, pero ya no tendrá los recuerdos de su vida pasada, ya no tendrá las emociones de su vida pasada, sea que fueran emociones de amor, de odio, de celos. La persona resucita con la mente limpia, con su misma personalidad, con sus mismos gustos, con todo lo que esa persona es, pero sin los recuerdos del pasado. Y cuando hablamos de recuerdos nos referimos a sus traumas, a sus experiencias vividas, etcétera. La persona nace de nuevo. Entonces la persona tiene, digamos, como un bebé, ¿no? Un bebé cuando viene a la vida tiene una personalidad, tiene unas formas, tiene una identidad, sabe, ¿no? Sobre todo cuando el niño va creciendo, se le va formando, pero su mente está limpia. Entonces, en ese sentido se refiere Jesús cuando dijo en el versículo 30 que los hombres no se casan, las mujeres no se dan en matrimonio cuando resucitan. ¿Por qué? Porque no vienen atados a las emociones de su vida pasada, no vienen atados a sus recuerdos del pasado. Todo lo que vivieron, todos sus traumas, todas sus emociones, todo eso queda atrás. Resucitan sabiendo quiénes son, resucitan con su misma personalidad, con sus mismos gustos, con lo que ellos son, pero ya no atados a las experiencias emocionales y vivenciales del pasado. ¿Por qué? Porque tienen una mente nueva. ¿Y saben ustedes por qué hace eso Dios? Porque de esta forma se asegura que la persona que resucita no está contaminada por las experiencias nefastas que vivieron en esta vida, que son experiencias que normalmente te alejan de Dios, ¿no? Porque toda la vida que ha vivido la humanidad desde Adán y Eva hasta ahora es una experiencia dura que normalmente te aleja de Dios, ¿no? Porque está concentrada en una situación de estrés, de soportar injusticias, de calamidades. La vida para nadie es fácil, eso es algo que todo el mundo sabe. La vida está llena de muchas dificultades y muchas veces cuando alguien llega a morir, ya ha vivido mucho sufrimiento, normalmente, muchas injusticias, mucho estrés. Todo eso es lo que la Biblia promete que desaparecerá en la resurrección. No vas a resucitar con los mismos traumas emocionales, con los mismos recuerdos fatídicos, con todo ese comedero de coco que tienen algunas personas cuando mueren, después de tantos años de sufrimiento en esta vida, eso queda limpio cuando resucita. Si estuviste casado, tuviste un matrimonio, moriste, la Biblia deja claro, el matrimonio dura hasta que la muerte los separe. ¿Por qué? Porque en la resurrección ya no hay ese interés de volver a casarse. Se tendría voluntariamente la persona que volver a enamorar para querer casarse con esa misma persona, pero no va a resucitar pensando, esta es mi pareja. No, es como un niño. Las personas cuando resuciten en el paraíso terrenal van a resucitar con la mente de un niño, sabiendo quiénes son, cómo son su personalidad, de dónde vienen, quiénes son sus familiares. Saben perfectamente su identidad y todo lo que son, pero no van a recordar ni las cosas del pasado. Lo dice el Apocalipsis 21, 3 y 4. Las cosas anteriores han pasado, ¿no? Dios limpiará los ojos limpiará las lágrimas de los ojos, dice, la muerte no será más, las cosas anteriores han pasado. ¿Ves? Se vuelve a repetir la misma idea de la Biblia, es decir, los recuerdos del pasado quedan olvidados. Las emociones negativas del pasado quedan olvidadas. Un nuevo cuerpo, una nueva mente, porque Dios quiere que cuando tú resucites, resucites para vivir la vida y disfrutarla libre de toda la contaminación que Satanás ha generado en esta humanidad degenerada en la que vivimos. Ese es el propósito. Bueno, pues yo creo que ya está bien explicado este asunto de la resurrección. Está claro que el kamikaze japonés no va a resucitar, cometió pecados graves e imperdonables. Eso es cuando Jesús dijo, ¿no? El que peca contra el Espíritu Santo no resucitará. ¿Qué es pecar contra el Espíritu Santo? Cometer pecados graves. Cometer pecados graves. Y no arrepentirte, claro. Cometer pecados graves y no arrepentirte, eso es pecar contra el Espíritu Santo.
Y Jesús dijo, claro, que eso no tiene ni perdón ni ahora ni en el sistema que viene, no vas a resucitar. Está claro que el kamikaze japonés no va a resucitar por sus pecados graves. Está claro que el terrorista que se suicidó matando tanta gente inocente en las Torres Gemelas no va a resucitar. Y está claro que aquella persona que resucita en la tierra, los odios, los amores, los celos, todo eso queda eliminado desde el mismo momento en que murió, ya no tiene esas emociones. Cuando resucite, resucitará con su misma personalidad, su misma condición de ser, su identidad. Va a recordar, o al menos va a saber quién es él, quiénes eran sus familiares, etc. Pero sus emociones y sus recuerdos serán cosa del pasado. No las tendrá en su mente y en su corazón, aunque sabrá quién es. Muchos se darán mucha sorpresa cuando resuciten los muertos, porque dirán, ay, tú mira lo que hiciste en tu vida pasada, ¿no? Supongamos que tú seas de la gran muchedumbre, ¿no? Y vas a vivir hasta el nuevo mundo. Bueno, las personas que sean de la gran muchedumbre, sobrevivan al Armagedón y entren en el reino de 1000 años, en ese momento de la historia, bueno, sí van a tener sus recuerdos como siempre. Y quizás cuando haya un muerto que resucite, quizás tenga la tendencia de decirle, ¿no te acuerdas lo que hiciste en tu vida pasada? El muerto no lo va a recordar, va a quedar olvidado por Dios. Pero lo cierto es que la gran muchedumbre, a medida que pasen los 1000 años, también las cosas del pasado no subirán al corazón. Eso también dice la Biblia. Porque la idea de Dios es borrar todo pensamiento de nuestros recuerdos para tener una vida eterna, ¿no? Donde seamos felices y disfrutemos de la voluntad de Dios. Esto va tanto para los que viven en la tierra como para los que viven en el cielo. Nuevamente un nuevo corazón. Bien, pues hasta aquí este discurso con todas estas enseñanzas de la palabra de Dios. Espero que hayan podido buscar las diferentes citas bíblicas de todo lo que ya hemos analizado. La resurrección sin duda es una enseñanza bíblica muy clara, no está para cualquier persona, está solamente para aquellos que no cometan pecados graves, y si es que lo han cometido, tienen que haberse arrepentido y demostrarlo ante Dios su arrepentimiento antes de fallecer o antes de que llegue Armagedón. Eso es así. Y por supuesto resucitarán los justos. Y en el cielo es igual. Los que tenemos esperanza de ir al cielo, sabemos que no podemos cometer pecados graves. Si los cometemos, tenemos que arrepentirnos antes de que llegue el final de nuestra vida o en Armagedón. Nadie heredará el reino, ni arriba ni abajo, que cometa pecado grave. Eso está muy claro. Muy bien. Pues después de esta magnífica disertación bíblica, vamos a entonar el cántico que va a poner fin a esta reunión cristiana. El cántico es el número 185, que se encuentra en el volumen 4. 185. El cántico 185, que se intitula La resurrección, provisión amorosa de Dios. Cántico 185. Después de lo cual terminaremos con oración. Misericordia muestra la resurrección que habrá, que por el sacrificio de Jesús Jehová dará. El rebaño pequeño que 1000 años reinará, por fieles ser hasta morir, primero la tendrá. La nube de
también tendrá mejor resurrección verá, tal cual dice Jehová. Otras ovejas fieles que llegarán a morir, temprano se levantarán para su Dios servir. Quienes en tumbas yazcan y a Cristo oigan llamar, como el ladrón sincero a la tierra volverá. Al terminar 1000 años la prueba final tendrá, y si no ceden a Satán, por siempre vivirán. Consuelen las ovejas a la triste humanidad, diciendo que sus muertos ya muy pronto volverán. La muerte no podrá quitar de ustedes galardón. Abunden en el bien hacer, como el Señor mandó. Así hemos cantado. El ladrón que estaba junto con Jesús colgado a su lado, se arrepintió a última hora, se arrepintió, reconoció que estaba colgado por sus actos criminales y debido a que era un pecador grave, no tendría derecho a resucitar, pero como se arrepintió en los últimos momentos antes de morir y Cristo con el Espíritu Santo vio que su arrepentimiento era sincero, por eso le dijo, hoy estarás, por eso le dijo, verdaderamente hoy te digo, estarás conmigo en el paraíso. Eso para tenerlo en cuenta. Y luego, por otro lado, como hemos leído en la parte final de hemos cantado, ¿no? En la parte final de esta canción, consolemos a la triste humanidad diciendo que sus muertos ya muy pronto volverán, pero siempre y cuando no hayan cometido pecados graves. Si sabemos de alguien que muere y ha cometido pecados graves, no debemos decirle a la persona su familiar va a resucitar, porque no es verdad. Mucho cuidado con lo que enseñemos, tiene que estar basado en la palabra de Dios. Orémosle a Jehová para darle las gracias. Bendito Padre Jehová, gracias por enseñarnos a través de tu esclavo estas verdades bíblicas tan importantes de la resurrección y poder de esta manera fundamentar nuestra fe con conocimiento exacto en esta sana doctrina de la Biblia, de tu santa palabra inspirada. Una doctrina claramente explicada en tu santa palabra que no deja ningún tipo de lugar a las dudas. Sabemos que tú prometes una resurrección de los muertos, una resurrección que tiene dos partes principalmente. La primera es la resurrección de los ungidos, de aquellos consagrados y santos que estamos llamados para reinar con tu Hijo Jesús en los cielos, y que si morimos fieles, resucitaremos primero, porque esa resurrección ya se da en estos tiempos, en estos días que están transcurriendo, desde 1914 hasta el día de hoy, incluso hasta antes de que llegue la gran tribulación, habrá esta resurrección celestial. Luego, cuando tu Hijo Jesús llegue por segunda vez y se lleve al resto ungido, también resucitarán el resto de ungidos en los cielos. Después de Armagedón, también sabemos que habrá una resurrección terrenal. Y en esta resurrección terrenal sabemos por las Escrituras que quienes van a resucitar primero son los justos, aquellos que han llevado una vida de integridad y de obediencia a ti,
como los siervos fieles del pasado, esa nube de testigos como hemos cantado, como bien lo dijo Pablo en su carta a los Hebreos, personas que están escritas en tu santa palabra, como Moisés, Isaías, Jeremías, Daniel, Abraham, todas estas personas justas que con sus acciones demostraron obediencia a tus normas. Ellos definitivamente van a resucitar en primer lugar y luego resucitarán aquellos injustos, es decir, aquellas personas que no conocieron tu palabra, que desobedecieron tus normas por ignorancia, pero no llegaron a cometer pecados graves de los cuales en tu santa palabra dejas muy claro que no habrá resurrección para ellos. Lo hemos leído en el libro de Apocalipsis. Aquellos que están participando en la religión falsa o en la política, practicando cosas antibíblicas, no van a resucitar. Aquellos que están practicando pecados graves como el asesinato, el robo, el adulterio, la borrachera y otros pecados tan graves, no van a resucitar. Y no podemos engañar a las personas diciéndole que la resurrección es para todo el mundo, porque eso no es lo que enseña tu santa palabra. Y queremos siempre defender la verdad, porque somos columna y apoyo de la verdad como cristianos verdaderos. Bendito Padre, por favor, ayúdanos a estar firmes en esta sana doctrina, a no desviarnos a las apostasías, que hoy los testigos que usan tu santo nombre están engañando y mancillando tu santo nombre por enseñar auténticas barbaridades, que queremos estar bien alejados de esas enseñanzas apóstatas, que lo único que hacen es deshonrarte y causar confusión y engaño en personas inocentes que no conocen a fondo tus escrituras y piensan que la resurrección es para muchas personas, pero no, sabemos que los injustos son aquellos que no han conocido tu santa palabra, no la han obedecido, pero no han llegado a practicar pecados graves, ellos van a resucitar. Porque inclusive personas que no han cometido pecados graves, pero que han rechazado obedecer tu palabra, tampoco no van a resucitar. Eso lo deja muy claro tu palabra, la Biblia. Así que bendito Dios, danos esta claridad de mente para tener las cosas claras, para saber qué enseñar a las personas a medida que predicamos tu santa palabra. Gracias por estas enseñanzas. Perdona, por favor, nuestras faltas y pecados. Guíanos siempre con tu Espíritu Santo para llegar a las verdades tan claras de tu palabra, la Biblia, y rechazar tajantemente las enseñanzas falsas de líderes impostores y apóstatas, cuyo único fin es el lucro, es la ganancia injusta, no les interesa tu palabra de verdad y por eso enseñan las barbaridades que enseñan y siempre andan pidiendo contribuciones, no les interesa otra cosa. Aléjanos de esas personas inicuas, te lo pedimos por favor. Gracias por habernos sacado de esa organización corrompida que deshonra tu santo nombre, que perdió tu favor en 2014 y que ahora tú estás guiando a los cristianos teócratas para saber cuál es el camino correcto, que no es otro que el que enseña tu santa palabra, la Biblia. Gracias, bendito Dios. En el nombre de tu Hijo Jesús te suplicamos que nos escuches. Amén. Muy bien, queridos hermanos y queridos amigos, muchas gracias por seguirme hasta este momento del vídeo y de esta reunión cristiana y nos comunicamos en la siguiente reunión. Sin duda, como les digo, como ya les dije al comienzo de este discurso, tenemos todavía algunos temas pendientes. El bautismo cristiano, los dos testigos que menciona el Apocalipsis y el año 2034. ¿Cuál de ellos será el siguiente tema para el discurso de la siguiente semana? Será una sorpresa. Muchas gracias.